Bienvenido de nuevo a mi canal, soy Chris por acá y estaba pensando en mezclar dos temas en un video y aquí estamos. El protagonista de hoy será la media móvil. Como ves, lo coloreo con el color rosa y el ensancho un poco para que veas más claro, pero menos interesante será también cuando hablemos de la combinación de dos grandes indicadores, el oscilador estocástico y el oscilador de volumen. Como ves, he cambiado un poco el oscilador de volumen a 50, pero si prefieres todo a 100, es tu elección. Así que esta estrategia, esta combinación de osciladores de volumen y el oscilador estocástico para opciones binarias se utiliza para encontrar puntos de entrada en dirección del movimiento de los precios de tendencia. El principal indicador de los osciladores de volumen, el histograma, permite determinar la dirección de la tendencia y predecir su posible cambio. Cuando se usa sola, la herramienta de muchas señales falsas, y eso es porque sugiero usar un oscilador como estocástico para filtrarlas. Así que mi primer par vamos a ver qué está pasando en nuestros rojos. Como se ve en última, hay movimientos de los osos prevalecen. Y bien, vamos a ampliar. Usted ve en este momento, después de la caída del precio, en este momento está cambiando en nuestros ojos, disculpen. Usted ve que la línea de oscilador estocástico están todos mezclados y no es realmente una buena señal para mí. Pero yo no sé realmente si las líneas irán. La media móvil también se está mostrando, la línea está subiendo, pero no estoy realmente segura porque ya ves, la situación es realmente incierta y quizás tengamos que esperar un poco. Y mientras espero, vamos a cambiar mi caja de inversión, por supuesto. Vamos a ir a $100 en la caja, suficiente para el comercio. Y sí, déjame comprobar esta situación con los verdes. Vámonos allá. Así que sí, chicos, la situación es bastante arriesgada, pero lo conseguimos porque veis que las líneas de media móvil me indican que el precio va a subir ahora mismo. Veis que la situación también está cambiando, pero llegué justo a tiempo y la combinación de oscilador de volumen y oscilador estocástico me da no muy bien seguro, pero también buena señal. Y simplemente confié en ello, así que déjame ir a la siguiente par de divisas para ganar un poco más de dinero, que es el indicador de media móvil. Quizás la media móvil sea el método más sencillo para determinar la dirección de una tendencia. Este análisis técnico indica la simplicidad. Simplificando, sumas todos los precios de periodos anteriores y los divide en el número de periodos. El resultado de la línea de precios medios, que o bien es ascendente o bien es descendente o bien fluctúa, es como plano, que puedo ver aquí. Déjame ver. Es una especie de disminución, pero en este momento, en las últimas 5 o 6 velas, no estoy muy segura acerca de este tipo de movimiento. En el oscilador estocástico me está mostrando que hubo dos intersecciones en el corredor y en este momento las líneas van a todos los lados diferentes, creo yo. Y sí, con oscilador de volumen veo que el precio está rápidamente en esta velocidad. Cambiamos de decisión, así que déjame pensar, y mientras estoy pensando vamos a cambiar, por supuesto, mi caja de inversión con 195. Pues sí, permítame comprobar esta situación con los verdes. Así que chicos, excelentes ganancias. De nuevo estoy muy agradecida por esto. Y sí, era bastante clara las señales de media móvil y la combinación del oscilador de volumen y el oscilador estocástico.
verás que las líneas verdes están por encima del nivel de 70. También ves que las líneas verdes, y como ves después de esta vela doji, la vela doji está en la vela verde, y como ves después de esta vela, el precio necesita subir un poco más. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Me gusta mucho. Vamos al siguiente par de divisas con un gran porcentaje de pago. Realmente agradecida por esta combinación de hoy día. Alejémonos un poco, veamos toda la situación y mientras escarbo en esta historia hablaré de las ventas del enfoque sobre la media móvil. Así que la media móvil suaviza los precios y elimina las fluctuaciones bruscas. También permite asumir rápidamente la dirección de la tendencia. Además, el indicador de media móvil puede combinarse con el análisis de conglomerados, algunos indicadores técnicos como el MACD o las bandas de Bollinger o el oscilador estocástico utilizan las medias móviles como base. Y sí, eso puedo decir, veamos cómo puedo utilizar este tipo de información en nuestra situación. Es bastante incierto, como ves la situación ahora mismo está un poco plano. ¿Y que me muestra el oscilador estocástico, el oscilador de volumen? Déjame ver, hay una pequeña intersección y es porque estamos viendo dos velas rojas se están desarrollando, pero creo que en la combinación ahora mismo veo que las dos del oscilador estocástico van por caminos diferentes, disculpen, del nivel de 70 y las líneas de media móvil están subiendo un poco, pero quién sabe porque la situación cambia cada 10 segundos como puedes ver por acá. Así que me voy a mi caja de inversiones, por supuesto con $350 y vamos a checar esta situación con los rojos. Vamos allá. Pues sí, veis ahora mismo era bastante buen ejemplo de cómo se puede operar, porque como veis había una gran vela roja desarrollándose y yo estaba justo a tiempo, chicos. En esta situación realmente difícil me las arreglé para predecir que iba a ser así, y también la combinación de volumen y osciladores estocásticos me estaban mostrando señales bastante buenas, porque después de esta intersección, el oscilador estocástico, me dediqué a tomar una decisión de la manera correcta. Así que pasemos a la siguiente par de divisas y veamos qué puedo ganar con este par. Así que déjame ver toda la situación. Creo que sí, por supuesto. Esta es una especie de situación volátil, realmente ondulada, pero en general el movimiento es bajista. En este momento, como pueden ver por acá, es un movimiento bajista. Acerquémonos a nuestra situación actual. Usted ve que de esta vela por acá, creo que el precio comenzó a bajar. Como se puede ver, dos límites en el oscilador estocástico están por debajo del nivel de 30, disculpen. Pero quién sabe, tal vez la situación cambie en un minuto y mientras espero a ver las señales, permíteme cambiar mi caja de inversión, por supuesto, con $680. Creo que será lo suficientemente bueno y sí, voy a confiar en mis señales e ir con la opción de venta. Vámonos allá. Pues sí, estoy aquí con mi primer $1000. Realmente me gusta esto porque ya ves, era bastante fácil para mí ganar dinero en este tipo de situación. Verás, como he mencionado, después de esta vela doji todo el gráfico está bajando. Además, la media móvil me está mostrando que la línea va también hacia abajo, pero ahora la situación está cambiando, así que puedo asumir que yo estaba justo a tiempo también. Usted ve el oscilador estocástico, me está mostrando las dos líneas, están por debajo del nivel de 30, pero ahora están subiendo y sí, la situación está cambiando, como se ve, chicos,
muy rápidamente cada segundo, así que usted necesita saber algo de información sobre el comercio de las operaciones binarias, cómo se puede utilizar, y si quieres aprender más sobre este tipo de estrategia, te sugiero que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente tenemos información válida tanto para principiantes como para operadores experimentados. Así que mira esto y vamos al siguiente par de divisas con 80% de pago. Por supuesto, vamos a ver, pues sí, esto es bastante bonito, diría yo. Creo que creo que es una situación mágica, magnífica también. Y los movimientos alcistas por acá, ahora mismo la situación no es realmente segura, porque como veis las líneas del oscilador estocástico están en medio del corredor. Ve que las líneas no están desarrollando, como se pueden ver en el oscilador de volumen, pero en realidad no me está dando ninguna señal porque de nuevo el oscilador estocástico está durmiendo en este momento, pero usted sabe lo que quiero ver, como voy a trabajar con la media móvil, y por supuesto tal vez usted ve que hay un montón de situaciones extrañas por acá que puedo decir, quiero comprobar esta situación, tengo muchas ganas de intentarlo. ¿Por qué no? Porque el negocio, las operaciones es desafiante y sí, pues sí. Así que vamos a ver esto con $500. Y sí, vamos a ver lo que será con opción de... Sí, con opción de compra. Vamos allá. Pues sí, a veces ocurre de perder $500 en un minuto. Y aquí seguimos con esta especie de final de la historia. No logré predecir una buena situación, una buena decisión, y sí, aquí estamos. Viste que el oscilador estocástico estaba en el medio del corredor, me estaba dando señales no muy seguras, pero cuando empecé la operación 2 líneas bajaron y sí, las velas rojas estaban empezando a desarrollarse. Así que sí, a veces esto sucede, pero usted realmente no necesita preocuparse, porque si usted sabe sobre el comercio y las combinaciones binarias, usted sabe usted sabe cómo ganar vuestro dinero. Y eso es porque voy a hacer esto ahora mismo en un último par de divisas. Creo que sí, vamos a ir al último par de divisas, vamos por acá. Y como pueden ver, realmente necesito mencionar un punto más. En realidad es como 3 puntos sobre la media móvil. Los tipos de medias son los más utilizados. Y vamos a ir a paso porque como veis, si pinchamos en esta pluma en media móvil, vemos que hay un montón de medias móviles en la lista. Pero hablaré de 3 de ellos. Y por supuesto, en primer lugar será la suma de media móvil simple. Para calcularlo, se suman los valores de los precios anteriores, incluido el actual, y se dividen por el número de segmentos. Por ejemplo, para calcular uno de 22 días, sume los 22 días, incluido el actual, y divídalo en 22. En una media móvil la misma importancia, incluso más alejados, así que sí estamos aquí y vemos qué puedo hacer por acá. Como ves, hay muchas largas con las velas, con los candelabros. Se ven que las 2 líneas del oscilador estocástico por encima del nivel de 70, pero la situación, como ves, está cambiando y van, creo que de nuevo al corredor, pero no estoy muy segura porque, como ves, es realmente incierta y inestable la situación con la línea media móvil. Bueno, estoy pensando, vamos a cambiar, por supuesto, una caja o tal, no,
Vamos a echar un vistazo, o voy a ir con $600 y vamos a ir a los verdes. Pues sí, chicos, ha sido un beneficio bastante guay. Recuperé mis $500, me alegro mucho de esta situación. Y como puedes ver, como he mencionado, las líneas del oscilador estocástico están por encima del nivel de 70, se mantuvieron en esta posición y también de forma realmente incierta, temblorosa. La media móvil fue subiendo y sí, solo seguía la tendencia. A veces es también en una gran decisión ir así, y sí, hay que intuir este tipo de situaciones. Vayamos a primer par de divisas. Creo que sí, vamos a ver lo que puedo hacer por acá. Toda la situación, recuerdo la situación con los movimientos de los toros, y ahora mismo la situación está cambiando. Aún no está realmente desarrollada, pero está intentando, diría yo, cambiar. Esto es porque vemos que el oscilador estocástico nos muestra que las líneas están volviendo al corredor y a veces la barra roja se está desarrollando en el oscilador de volumen. Y sí, ¿qué puedo decir? La media móvil sigue dando una señal de que el precio subirá. Déjame pensarlo e ir a mi caja de inversión, por supuesto, cambiando con $1.300. Déjame ver un poco más, esperen unos segundos por acá. Sí, vamos a ir con 1.300. Creo que... ¿Qué puedo decir? Vamos a comprobarlo. Esta vez... Sí, vamos a comprobarlo con los verdes. Pues sí, así que sí, excelentes ganancias de nuevo. Me gusta mucho como ya no perdamos nuestro dinero ni nuestro tiempo. Y sí, chicos, yo solo iba con las tendencias en primer lugar, y también oscilador estocástico me mostró que la situación va a ir más alto. Y sí, ya ves, esta situación está subiendo y no realmente la velocidad rápida, pero aquí es lo que es. Cambiemos nuestro par de divisas, por supuesto, y permítame mencionar acerca de nuestra estrategia media móvil. Muchos analistas creen que los precios más recientes también en mayor impacto en su precio actual que los precios más antiguos. Por eso se creó el EMMA, para calcularlo. Los precios medios se podrán, con su próxima al precio actual, se da más importancia de los datos recientes, por lo tanto está más cerca del gráfico de los precios y es menos suave. Así que aún algunos operadores le dan la oportunidad y ganan mucho dinero. Así que creo que sí, vamos a ver toda la situación. Por supuesto, vamos a ir esta vez con un poco más. Vamos a ir con... Sí, creo que vamos a arriesgarnos y vamos a ir con $2.000. Será suficiente. Y revisemos esto con los verdes. Vayamos allá. Excelente ganancias, y aquí tenemos, creo que el mismo tiempo de situación en el primer par, porque como ven, la tendencia va a una velocidad bastante lenta, y eso es porque tengo tiempo para pensar y también para hacer una buena elección e ir con la tendencia en primer lugar y hacer una operación en el buen punto de entrada. Eso porque aquí con $4.000 el oscilador estocástico de las líneas no son mixtas, pero por encima del nivel de 70. Y si cambiamos nuestra situación al tercer par, así que también tenemos media móvil exponencial. Es una media móvil, uno de los casos especiales. Al calcular el EMMA, los precios no se podrán
sino que se multiplican por determinados coeficientes en función de su antigüedad. Los precios no son más cercanos al presente, se multiplican por coeficientes más altos, por lo tanto el lema también está más cerca del gráfico de precios y también es menos suave que su suma. Y que debes saber otra cosa, déjame cambiarlo para el lema, creo que sí tenemos este. Cambiémonos, vamos a ver lo que puedo hacer por acá. Es como, no es un batido, como he mencionado, pero todavía podemos trabajar con él en nuestra sesión de hoy. Las situaciones son bastante similares entre sí, como ves, porque las líneas del oscilador estocástico son de nuevo, se mezclan con una gran cantidad de intersecciones y están por encima del nivel de 70. La barra roja del oscilador estocástico del volumen, creo que esperar un poco, ¿qué quiere que me diga? Vamos a cambiarlo o no vamos a cambiarlo, quiero dejar en $2,000. Tal vez voy a ver lo que puedo hacer más con el último par. Veamos, vamos a ver por acá qué puedo decir. Vamos a comprobarlo con la opción de compra como es de costumbre. Pues vamos a pulsar opción de compra ahora mismo. Así que hoy con $6,000 y chicos es bastante genial porque ves tenemos esta barra de verdes en nuestro gráfico, esta vela verde, esta barra de oscilador de volumen y como ves la línea verde y la línea roja están por debajo del nivel de 30 y fue buena señal hacer una opción de compra aquí mismo. Bueno, realmente me encanta que tengamos ese tipo de ejemplos donde puedo compartir cómo funciona este tipo de estrategias. Y si quieres tener algo más de experiencia, tener más información, te invito a que te unas tanto a este canal como a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás encontrar diferentes estrategias de comercio. Así que te espero en los siguientes videos. Saludos, adiós.